Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Ese es El comienzo de la vida, un documental que está entero en Netflix, si ustedes lo quieren ver, que de verdad se los recomendamos y que nos hace un poco recuerdo de que preocuparnos de la infancia no solo es un imperativo moral, un imperativo ético de una sociedad, sino que también tiene una tremenda rentabilidad social. Puede ser un protector para el futuro en un montón de cosas, puede ser la clave finalmente para el desarrollo de los países. Habla de cómo el entorno, cómo los ambientes van influyendo, determinando el desarrollo cognitivo, emocional, social que pueden tener los niños. Con este documental o con esta parte de este documental queremos partir esta jornada, este conversatorio que nos une. Y yo estoy muy contenta de estar aquí porque veo que hay mucha gente interesada en defender a aquellos que a lo mejor no tienen tanta voz, aquellos que no pueden salir a marchar, aquellos que no votan y muchas veces a lo mejor no tienen esa representación que requieren. Desde las organizaciones, desde la sociedad civil y desde la política también se puede hacer mucho por nuestros niños. Salía ahí también James Heckman, que es el Premio Nobel de Ciencias Económicas, una persona destacada que nos daba cuenta de esa rentabilidad social que debemos tener también a la hora de evaluar las políticas públicas que emprenden los países. Como les digo, este conversatorio se llama Propuestas Programáticas para la Infancia y la Adolescencia en Chile. Ha sido organizado por UPI, que es esta alianza multisectorial de empresas que están por la infancia. Es un esfuerzo para poder dialogar, para poder discutir sobre temas relativos a los derechos de nuestros niños. Y esperamos que hoy sea súper productivo para todos quienes nos acompañan. Voy a partir saludando justamente a quienes están presentes en esta ocasión. Principalmente y especialmente a los candidatos presidenciales que nos acompañan. Están con nosotros hoy Carolina Goich, de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros. José Antonio Kast, también que nos acompaña, candidato independiente a la presidencia de la República. Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista, que también nos acompaña y vino presencialmente en esta jornada. Además de ellos, han mandado en su representación dos candidatos presidenciales. En el caso de Sebastián Piñera lo viene representando la señora Blanquita Honorato, que está con nosotros, ahí está, y en el caso de Alejandro Guillé, Mabel Peñalosa. Nosotros hacemos un especial saludo a los candidatos que están presencialmente hoy día. De verdad que es muy importante tenerlos a ustedes tres en particular aquí con nosotros esta mañana. También a los representantes, y lamentamos profundamente que hasta ayer en la noche creíamos que venía Beatriz Sánchez. Sin embargo, esa participación finalmente se bajó. Ella tiene otra pauta esta mañana y no nos va a poder acompañar, y tampoco nos ha enviado a alguien que represente su política de infancia. Es algo que, por supuesto, también lamentamos. Vamos a saludar también a Patricio Walker, senador de la República, destacado siempre en temas de infancia y que está con nosotros esta mañana, así como a otros integrantes del Congreso que asisten hoy. Saludamos también a Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, y a los representantes de las empresas miembro de UPI, gerentes, por ejemplo, de UPI, de Arcor, de Santillana, de Deloitte, de Sodimac, Telefónica, y los que integran también la Fundación United Way. A las autoridades y a los funcionarios de distintos ministerios, a representantes del Consejo de la Infancia, de UNICEF, de la OIT, de la OEI, de INJUV, Integra, organismos nacionales e internacionales. Nos acompaña también Educación 2020, distintas fundaciones, centros de estudios en temas relativos a la niñez y la adolescencia, empresas proveedoras y, por supuesto, todas las autoridades presentes. También vamos a saludar al presidente de Telefónica y Fundación Telefónica Chile, Claudio Muñoz, quien está esta mañana con nosotros. Y justamente, Claudio, te voy a pedir que vengas, por favor, a dar la bienvenida oficial. Esta es tu casa y también eres parte importante de esta red, de esta alianza en torno a la infancia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carla. Muchas gracias a cada uno por lo que yo creo es una oportunidad. Quiero darles la bienvenida a nombre de Telefónica por estar en esta casa. Es decir, que nos encanta poder reunirnos acá a hablar de temas de país, temas de futuro. Agradecer también a todas las empresas que formamos UPI. La verdad es que llevamos varios años trabajando por justamente la defensa de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y por sobre todo, cómo colaboramos, cómo desde el mundo de la empresa privada podemos apoyar justamente a temas tan importantes para nuestro país como lo es la infancia. Yo quiero sumarme a lo que decía Carla al principio. Quiero agradecer muy especialmente a los candidatos a la presidencia que nos acompañan. Muchas gracias, senadora Carolina Goich. Muchas gracias, José Antonio Kast. Muchas gracias, Marco Enríquez Ominami.
Gracias también, senador, por sumarse. Sabemos de su permanente interés por estos temas y nos honra con su presencia aquí. Y mira, brevemente agradecerles también a todos que podamos dedicar tiempo esta mañana, como decía, a temas importantes. Nosotros creemos desde UPI que las empresas jugamos un rol relevante y creemos que podemos sumar nuestros esfuerzos, nuestra colaboración a aquellas cosas que normalmente impulsan nuestras autoridades y que tienen que ver con las condiciones para el buen o el mejor desarrollo de los temas de infancia. En términos simples, si nos sumamos todos, probablemente estamos delineando la sociedad que vamos a hacer, la sociedad que a través de la infancia vamos a poder construir, y eso se llama futuro, eso es el desarrollo futuro de nuestro país. Las empresas hemos aprendido que podemos con nuestro trabajo influir, podemos influir a que efectivamente tengamos una mejor defensa de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero también podemos influir a través de nuestras prácticas, a través de cómo hacemos lo que nos motiva y lo que nos impulsa. Quiero dar solo el ejemplo del trabajo infantil. Llevamos largo tiempo buscando erradicar el trabajo infantil. ¿Qué flagelo más complejo de una sociedad cuando por el trabajo infantil, por ejemplo, los niños no pueden estudiar o no pueden desarrollar su infancia y su niñez? Nosotros hemos aprendido que desde la empresa podemos aportar, podemos organizar nuestra forma de hacer nuestra actividad e influir positivamente en cómo, como digo, por ejemplo, eliminamos este tipo de problemas. Es quizás por esta razón que asignamos gran valor a este conversatorio. Queremos justamente entender cómo quienes aspiran a dirigir los destinos de nuestro país ven estos temas, qué tienen pensado hacer, cómo proponen que justamente nuestro país pueda seguir avanzando en todo lo que ya se ha hecho en estos temas. Por eso que quiero de verdad agradecerles el tiempo, la visión y la dedicación de estar aquí y nada, invitarlos a que aprovechemos esta casa telefónica que está siempre abierta a discutir de manera transversal los temas que nos mueven y nos motivan como país. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de Claudio Muñoz, que está también con nosotros en este compromiso y se destaca también Claudio. Gracias. Vamos a dejar también a Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia, que esta vez viene también como representante de la Secretaría Ejecutiva de UPI. Bienvenida, Estela, un aplauso también para ella. Buenos días, un saludo especial y agradecimiento a los candidatos que están presentes. Creemos que es importante unir el discurso con la práctica y esto de dialogar sobre niñez y adolescencia es algo fundamental y sin lugar a duda también a quienes representan la candidatura de Alejandro Guillé y de Sebastián Piñera. En este momento hablo como secretaria ejecutiva de UPI y quiero plantear 2 o 3 cosas que para nosotros son fundamentales. El salto que dieron las empresas o que dimos junto a las empresas y a las fundaciones entre esto que hablamos de responsabilidad social empresarial y verla solo como aportar económicamente a determinadas líneas de trabajo, ¿no es cierto?, a través de la responsabilidad social que tenían que ver con la niñez. Y empezarnos a preguntar qué tiene que ver con nosotros los niños, qué tiene que ver con la empresa, con su sentido más allá de lo económico y con su aporte social, con su aporte al desarrollo mirado desde la amplitud de lo que significa ser parte de una sociedad y del desarrollo de un país. Si nosotros trabajamos con personas y esas personas tienen familia y esa persona tiene niños, ¿cómo aportamos los cambios sociales que este país requiere en relación a esta frase que se repite mucho, que es igualdad de oportunidades desde la cuna? ¿Qué implica ir generando un país que tenga igualdad de oportunidades desde la cuna? Si nos detenemos en esa frase nos podemos dar cuenta que esto no es una responsabilidad de la familia, como decía, que se los recomiendo realmente verlo. Soñamos, paréntesis, en un instante en conjunto, se lo planteamos a UNICEF, hacer una función gratuita a esta película que es un poco larga, pero que están las claves realmente, la importancia que tiene la primera infancia para el desarrollo de los países, que nos decía ahí, no es la responsabilidad solo de la familia, es responsabilidad de todos nosotros.
no es la responsabilidad de un gobierno, es la responsabilidad de todos los gobiernos pasados y futuros. Es la responsabilidad, en definitiva, de todos los que convivimos en una sociedad. Y ahí comenzó UPI, con estas preguntas, avanzar y hacer suyo, en primer lugar, lo que planteaba Claudio, una línea de trabajo específica que era eliminar el trabajo infantil, en el cual los invitamos realmente a ver los avances que han habido, el compromiso real de las empresas y de esta alianza público y privado para llevar a cabo, digamos, que los niños sean niños, que los adolescentes sean adolescentes, que estudien, jueguen, creen, se diviertan, descubran, que nos enseñen cómo ven el mundo hoy día ellos a nosotros, pero no que trabajen. Ese no es su rol, eso no es lo que el país quiere, eso no es lo que una sociedad desarrollada, justa, igualitaria desea para sus niños y adolescentes. Y otra línea de trabajo que está impulsando UPI es erradicar la violencia, un nuevo trato, porque erradicar la violencia en la primera infancia genera, cuando somos adultos, más diálogo, más tolerancia, más respeto a las diferentes opiniones. Eso significa ir transformando la cultura de este país para generar una cultura bien tratante, en que todos valemos solo por el hecho de ser personas. Y caramba, que es importante como país, como Chile, como humanidad, avanzar hacia eso y enfrentar en conjunto los desafíos comunes que tenemos. Como gobierno, como parte del mundo público y como empresa, hemos ido creciendo en este diálogo que nos ha puesto desafíos en conjunto, en común, y que hoy día me han pedido a mí que les cuente un poco más, pero no quiero latearlos, con dos herramientas de trabajo que estamos desarrollando como UPI, una dirigida a la empresa y otra directamente que se va a llevar a cabo, que tiene que ver con el trabajo infantil y que vamos a dar cuenta de ambas en diferentes momentos más adelante. Quiero invitar a los candidatos, pensamos que era fundamental, conocer cómo están viendo ustedes la problemática de niñez y adolescencia, cómo avanzamos como país a esta frase, igualdad de oportunidades desde la cuna, cómo nos hacemos cargo de algo que hemos dicho permanentemente y que lo repetimos en cada uno de los encuentros que tenemos como UPI. Esto no es responsabilidad de un gobierno, no es responsabilidad de las empresas que están aquí. Esta es responsabilidad de un país, de los partidos políticos en su conjunto, de quienes no militan, de aquel ciudadano que está pasando por la calle hoy día, de tener conciencia que aunque no me gusten los niños, es fundamental para el desarrollo invertir en infancia y ponernos todos los objetivos comunes para tener un país más sano, más igualitario, donde todos valemos y fundamentalmente nuestros niños y niñas. Gracias por estar aquí, gracias por aportar a la construcción de un país donde vale la pena vivir, fundamentalmente para todos nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Estela Ortiz. Les quiero contar dos cosas. Estamos con el hashtag en Twitter, Debate Infancia, para que puedan ir compartiendo ahí comentarios, a lo mejor fotos, lo que más les llame la atención, lo que quieran. Y también estamos transmitiendo esto vía streaming. Está en la página de UPI, que es www.upi.cl, para que ustedes puedan también poder seguir esa transmisión o contarles a la gente que a lo mejor no puede estar hoy día con nosotros y que le importan estos temas, que van a poder seguir este conversatorio de esa manera, a través de la web. Vamos a partir entonces con nuestro conversatorio. Voy a llamar a los candidatos, a los representantes de candidatos también, a que puedan venir por favor al escenario y podamos tomar ya posición para comenzar a conversar. Ahí sí. Ya, están señalados ahí cada uno de los nombres para que puedan ubicarse y podamos comenzar a conversar sobre... Ahí sí, ya, este sí que se escucha.
Vamos a partir con una pregunta abierta. Van a tener 3 minutos cada uno para poder, de manera general, contarnos cuáles son sus políticas de infancia, las que están contenidas en sus programas de gobierno. Para esto, entonces, les damos la libertad de los 3 minutos. Vamos a partir por orden, así como están sentados, con José Antonio Kast. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos reencontramos con Marco Enrique Ominami, con Carolina Goich, que hemos ido a otros debates. Lamentamos, y lo conversábamos, que los otros candidatos no estén presentes. Porque son situaciones donde ya ellos tienen que empezar a mostrarse en paralelo a los otros candidatos presentes. Y primero decir que este no es un problema de Estado, este es un problema de gobierno. Perdón, este es un problema de Estado, no de gobierno. Este es un problema de Estado y no de gobierno. No. Este es un problema de Estado. Vengo trastocado todavía. Este es un problema de Estado, no de gobierno. Y tiene que trascender al gobierno de turno. Y eso es algo que uno a veces echa de menos, que hay cambio de gobierno y hay cambio de políticas. Es muy difícil proyectar un país si las políticas van cambiando de acuerdo al color o a la tendencia de cada uno de los gobiernos. Lo segundo, yo soy partidario de fortalecer la familia, no de suplantarla. Y veo que muchas veces se intenta suplantar a la familia y no fortalecerla. Y en el 70% de los casos donde hay familias vulnerables, con un buen trabajo se puede recomponer la relación familiar. Y por último, decir que hoy día, podría decir que es el Estado, pero yo creo que básicamente es el gobierno que ha fallado en todos los frentes. Y ha fallado en frentes como salud, todo el tema de la salud mental, de la salud física, el ejemplo más evidente de lo que ha pasado en el Sename. ¿Cuál ha sido la reacción instantánea del gobierno frente a la causa que ha ocurrido en el Sename? A mi juicio, lenta y casi nula, porque habían antecedentes serios y graves de lo que estaba ocurriendo y no se hizo una intervención real. ¿Dónde está el análisis del Ministerio de Salud, de lo que está sucediendo ahí con la salud mental y física de los niños? En el tema de la educación, ¿dónde están los programas de reinserción? ¿Dónde está la preocupación de prevención? ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? Tenemos aquí a la presidenta del Consejo Nacional de la Infancia. Lo conforman 9 ministerios. En 3 años y medio, 7 reuniones. Ayer vi las actas. De 8:30 a 10:30, todas las reuniones. Y son bastante previsibles las cosas que se van a conversar ahí. ¿Dónde está la preocupación esencial de este gobierno? Yo creo que no ha existido como tal. No es la prioridad número 1. Después, el gobierno es importante, el Estado es importante, pero la sociedad civil es clave para esto. Diputado, en un eventual gobierno suyo, ¿va a ser prioridad el tema de la infancia? Porque no me ha dicho nada de lo que usted haría, me ha dicho más bien la crítica a este gobierno. Sin crítica no se puede establecer lo que uno va a hacer, porque uno tiene que establecer la situación para poder ver qué es lo que va a hacer. Después, en el tema de los factores de protección, que ahí voy ya a lo que es mi programa, es clave la familia, la educación, la familia y el empleo. Esos son los factores de protección. Y los factores de riesgo son principalmente la baja escolaridad, los barrios violentos e inseguros y los servicios deficientes. Y si me voy al programa, mi programa lo he estructurado en 4 ejes. Uno, que es el Estado austero y moderno. No es un Estado ni grande ni chico, porque yo no creo que el Estado tenga que asumir todo el rol. Por el contrario, tiene que ser un facilitador y puede ser un controlador para que la sociedad civil haga su pega, sin pitutos y sin privilegios. Un Estado eficiente, que gaste bien los recursos, es el mejor colaborador para que políticas de la infancia se realicen bien, no malgastar los recursos. Ayer subimos que se le había dado un bono a todos los funcionarios públicos por cumplimiento de metas. Eso incluye a todos los funcionarios del Sename con 1.500 millones de pesos por cumplimiento del 100% de las metas. ¿Qué metas cumplieron? Ha sido realmente un drama lo que ha ocurrido ahí. Entonces, Estado moderno y eficiente que saca a los operadores políticos y saca a todos los apitutados que están en el gobierno y permite que esos recursos se usen bien. Se le inyectaron 2.500 millones de pesos extra al Sename y de ahí se fueron 300 millones a generadores de energía eléctrica. Ya, detengámonos después, ahí porque dijimos 3 minutos para que todos puedan Perdón, empezar y después vamos a ir descolgándonos el en Estado tema. de Derecho, guerra al narcotráfico, defensor de la familia y del niño, modificación del Sename, aplicación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Justicia. En urgencias sociales, fortalecer la familia, salud con salud mental, educación integral,
focalizarme mucho en el preescolar, en la libertad de enseñanza que hoy día no existe, en la sociedad civil, fomentar la sociedad civil en transporte digno y vivienda con barrios seguros. Y por último, economía, crecimiento y empleo. Bien, vamos a estar desmenuzando de alguna manera en las próximas rondas de preguntas. Quiero ir con Carolina Goich para saber también cuál es su mirada de infancia y qué prioridad o qué lugar va a tener dentro de un eventual gobierno suyo. Sí, Carla, yo también tengo que partir primero agradeciendo este espacio, pero no puedo dejar de mencionar la frustración de no poder encontrarnos con el resto de los candidatos presidenciales. El día de ayer teníamos un foro en la región del Biobío, un foro empresarial, se suspendió, a pesar de que los que estamos acá habíamos confirmado nuestra participación, la región se perdió la oportunidad de escucharnos, como lo están haciendo ustedes aquí. Es valioso que estén las representantes, pero no es lo mismo que estén los candidatos. Y cuando uno dice en el tema de infancia, ¿qué tema mejor para unirnos a todos? O sea, yo no creo que los niños sean botín electoral de uno u otro candidato. No son botín electoral, no pueden ser objeto de disputa. Yo no comparto, José Antonio, esta mirada de crítica al gobierno por temas donde lo que tenemos que hacer es sentarnos todos juntos, que además es lo que hacen aquí con NUPI y que es lo fantástico de este espacio. No solamente los niños como un tema de Estado, sino los niños como un tema de la comunidad y la comunidad en sus distintas expresiones. Lo que hacen ustedes hoy día es enseñarnos cómo la empresa puede preocuparse y trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, cómo a los que estamos en política también nos corresponde comprometernos en esto, obviamente en una mirada de mediano plazo. Si lo que hacemos en infancia hoy día es la construcción de futuro por muchos años, entonces que no estén aquí hoy día Sebastián Piñera, que no esté Alejandro Guillé, creo que también es simbólico. Y permítanme decirlo con esas letras, así también la situación de Beatriz Sánchez. Y ojalá que los próximos espacios que tengamos sean de construcción en democracia, de posturas distintas, pero también en temas donde podemos actuar en conjunto. Y ahí yo más bien quiero ir a los temas de principio. Tenemos una propuesta de infancia, la vamos a presentar, la vamos a desmenuzar, pero cuando uno dice la prioridad está en la infancia, a mí lo que me gustaría como presidenta es ser capaz de generar este acuerdo social donde cada uno desde su espacio contribuya efectivamente a cambiar una cultura. Y quiero poner solo un ejemplo concreto, en este tiempo breve. Ayer me reuní con el expresidente de Islandia, un presidente muy querido que estuvo cerca de 20 años ejerciendo su cargo. Y como muchas veces uno no tiene que inventar la pólvora, sino más bien ver buenas experiencias y copiarlas y replicarlas. Una de mis preocupaciones tiene que ver con el consumo de alcohol y drogas en los niños, en los adolescentes de nuestro país. Ustedes saben que la mitad de los escolares consumen alcohol y pareciera no espantarnos. Este es el cuadro de lo que él logró en 20 años de reducción de consumo de alcohol, droga, de consumo de tabaco en adolescentes entre 15 y 17 años. Hoy día casi un 3%. 3 claves, y aquí va a mi mirada de la infancia y la familia. 3 claves muy simples. Primero, que los niños, los adolescentes pasaran 1 hora al día con sus padres, haciendo cualquier cosa, mirando televisión, haciendo tareas, cocinando, todos los niños 1 hora con sus padres. Entonces, cuando uno dice ahí, oye, ¿cómo colaboramos todos para que eso se dé? Segunda clave de este programa tan exitoso, que todos los niños, los adolescentes estuvieran participando o en una actividad deportiva o recreativa. Podía ser un taller de teatro, de danza. Segunda clave, muy simple. Y lo tercero, no es decirle tienes prohibido fumar, tienes prohibido tomar alcohol, tienes prohibido usar marihuana, sino que espera hasta los 18 años. Posterga, porque te hace daño. Esas fueron las 3 claves. Entonces uno dice, allí hay detrás principios y una mirada de sociedad distinta. Junto con eso, un trabajo con la comunidad, donde participaron todos. No solo la escuela, la familia, las empresas, el Estado. ¿Y cuál es el resultado? Un 3% de consumo, en un tema que nos convoca a todos. Entonces, yo parto solamente con eso, Carla, porque me parece que es la forma en que tenemos que enfrentar
temas que nos convocan a todos y que efectivamente yo quiero poner como prioridad en mi gobierno. Bien, vamos a ir profundizando también, espero, más adelante respecto de esa y otras ideas más concretas. Estamos con Blanquita Honorato, ella representa la candidatura de Sebastián Piñera. La misma pregunta, los mismos 3 minutos, ojalá, para exponer qué tan prioritario va a ser este tema. Muchas gracias, también agradecer la invitación. Y obviamente asumir que el mismo diagnóstico que han hecho todos aquí, que la infancia hoy día en Chile está en crisis. Y nosotros pensamos que la crisis principalmente se da porque hoy día estamos tratando las vulneraciones de los niños, que son síntomas de un tema mucho más de fondo, que es la familia. Como hablaban los candidatos anteriores, hoy día es necesario tomar al niño como un ser integral que proviene de un sistema familiar, proviene de un entorno, de una comunidad, y no se puede alienar de ese lugar, ¿ya? En ese sentido, creemos que es fundamental para el interés superior del niño velar por el derecho de todo niño a vivir en la familia, no necesariamente en su familia de origen, que eso a veces no es posible, pero sí en un sistema familiar, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos 12 propuestas que van hacia mejorar esta crisis. Primero que nada, con respecto a la institucionalidad, se creará un Ministerio de Familia y Desarrollo Social y la Subsecretaría de Familia y Infancia. Luego se generará un programa de trabajo con la familia desde todos los programas sociales del gobierno, ¿ya? Eso quiere decir que no vamos a trabajar con la mamá, con el niño, con el papá, sino que la idea es generar una articulación de todos los programas para trabajar con la familia de forma integral y en conjunto. Luego, obviamente, el Sename, nuestros niños más vulnerables, son los que requieren una atención más urgente, y en ese sentido, lo primero que vamos a hacer es mejorar el sistema residencial y potenciar el sistema de familias de acogida, tratando de que la mayor cantidad de niños que deban ser separados de su familia de origen, sigan estando en un sistema familiar, ¿ya? Dejando la institucionalización en sistemas residenciales para la menor cantidad de niños posible. Luego, obviamente queremos avanzar en el proyecto de ley que suprime el Sename y crear 2 nuevos servicios, uno de protección y otro de justicia juvenil. Queremos también avanzar en el proyecto que crea una reforma integral al sistema de adopción, de modo de hacer los procesos más eficientes y más rápidos para asegurar que el niño esté lo menos cantidad de tiempo posible institucionalizado. Además, estamos de acuerdo con lo que decía el candidato Kast, que es fundamental una alianza estratégica con la sociedad civil. La sociedad civil ha estado desde el principio en estos temas de infancia, han sido claves en la protección de nuestros niños y por lo tanto creemos que es muy importante generar una alianza con ellos. Además, se rediseñará la oferta ambulatoria que tenemos hoy día, tomando temas de drogas, de deserción escolar, de modo de generar más factores protectores, evaluar lo que existe y adaptar la oferta al niño y no al revés. Hoy día el niño se tiene que adaptar a la oferta que existe y queremos que esto sea al revés, evitando también la sobreintervención. Además, se capacitará a todos los funcionarios que tengan trato directo con los niños. Se generará un sistema de alertas tempranas, potenciando Chile Crece Contigo. Se hará un sistema de seguimiento y monitoreo de los niños, de modo de que no perdamos de vista o no los perdamos, ¿cierto?, una vez que salen del sistema. Un operativo médico para evaluar las necesidades que tenemos hoy día en salud y el acceso universal y gratuito a la educación desde los 2 años. Bien, parte de las propuestas entonces de la candidatura de Sebastián Piñera. Marco Enríquez Ominami también nos acompaña. ¿Qué tan prioritaria va a ser la infancia y qué propuestas habría en un eventual gobierno suyo? Buenos días a todas y a todos. Gracias a UPI, saludo a Estela Ortiz, saludo a Soledad Larraín, saludo a los responsables de este encuentro. Sí quisiera, antes de enumerar una cantidad enorme de medidas que todos tenemos, protestar. A mí no me parece sano que los candidatos presidenciales envíen representantes y porque es un debate sobre niños he decidido participar. Pero Claudio, el deber de la democracia es que los candidatos presidenciales que van a gobernar este país estén presentes. Y cuando no están presentes no pueden enviar a sus representantes. Feliz de escuchar, quiero aprender de ti y de ti, encantado. Pero no es justo ni es correcto hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos en una monarquía presidencial y el poder de un presidente es infinito. Y lo que pasó en la elección anterior fue más o menos parecido. Fue anestesiar los debates para que no supiéramos nunca de qué se trataba.
Y ustedes van a poder escuchar de mí todas mis propuestas, mis certezas, mis errores. Y van a poder juzgarme. No me parece correcto para la competencia que uno empiece a mandar representantes a los debates. Es impropio para el periodismo, para la prensa, para el país. Dicho esto, gracias de todas maneras por su presentación. Hay algunas ideas que comparto. Prioridad 1, lo mío está basado en 6 ejes. La primera infancia, evidentemente, porque incluso en términos personales conocí tanto la cárcel como conocí la educación pública gratuita, espectacular en Francia. O sea, existen otros modelos. Y ahí tenemos, lo sabe bien Pato Boca, lo sabe bien muchos de ustedes, déficit en cupos y en establecimientos que no existen en salas cunas. En infancia temprana hay más de 140.000 problemas de cupos, que propongo en 6 años hacerse cargo de eso, no en 4. Eso supera la tarea de un gobierno. 100 de 140.000. Y si uno va entre los 0 y los 2 años, si uno avanza hacia adelante, se divide casi en 3/3 el déficit. Al lado de eso, en primera infancia, yo creo que lo fundamental, antes de hablar del Sename, de los adolescentes, del trabajo infantil, de los ejes que vendrán, creo que no es el momento de enumerar medidas. Creo, además de que las hay y las vamos a proponer, es subrayar que también en las salas cunas tenemos problemas con los horarios. Yo creo que hay que hacerse cargo de la posibilidad de que sean hasta más tarde, un tercer turno a las 21 horas, incluso en el mundo agrícola más temprano, que abran más temprano. Eso significa entonces también además revisar el ratio de profesora por niño. En el mundo vikingo es de 1 cada 4. En el mundo subdesarrollado es de 1 cada 12. Digamos 1 cada 6 en 4 años. Que haya un profesor además de los técnicos que estén al lado. Yo creo que esa es la primera desafío del Estado, acompañar a nuestros niños. Cierro porque son muchos temas, pero entiendo que para mí presidir es proteger. Y que hay algo inalienable, inalterable en nuestros niños, que no estamos cuidando en Chile. Y yo sí tengo una crítica un poco más ácida que la de José Antonio Cast. Hemos fallado todos. Yo también fui diputado un solo periodo. Soy parte, Estela, de esto. Pero sí, te voy a complementar, José Antonio, y aquí termino en 2 cosas. Sí, el Estado ha fracasado y los gobiernos también. Hemos sido nocivos, todos. Y ustedes también, los empresarios, nocivos en política de infancia. Es inaceptable que los sueños de un país, ahí donde está lo más importante, los que más sueñan en un país distinto son los niños. Y eso es lo que hemos alterado. Y no hemos cumplido ni siquiera la Convención de Derechos del Niño que hemos suscrito hace ya 27 años. Cosas básicas. El no al abuso, el derecho a la información. Y quisiera, por último, ya que están los canales de televisión, ustedes también son corresponsables de los problemas que vivimos. La manera en que hablan de infancia es inaceptable. Ustedes que están ahí en las cámaras tendrán que sentarse aquí algún día. Vamos a tener que conversar también de ustedes, porque los medios de comunicación coeducan. Termino con una frase de un experto español, no es mía. La televisión es educativa. El que la ve la hace educativa. Da lo mismo lo que te den en televisión, eso te educa. Y nuestros niños básicamente están siendo educados en el aula y fuera del aula. Y fuera del aula en América Latina, en la televisión. Yo espero que vamos a sentar en estos paneles, ya que se hizo más laxo, Claudio, esto, con representantes, también con ejecutivos de televisión, también con gente del Ministerio de Educación, porque este es un tema muy complejo y ya avanzaremos en estas 6 dimensiones que yo he propuesto como programa de gobierno. Muchas gracias. Bien, gracias a Marco Enríquez Omina. Vamos con Mabel Peñalosa, que es la representante de Alejandro Guille. Mabel. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Saludar y agradecer en primer lugar la invitación que nos ha hecho UPI. Saludar también muy cordialmente a Estela Ortiz, digamos, no solamente en su calidad de secretaria ejecutiva de UPI, sino que además por la labor que se ha desarrollado, digamos, no solamente, parece que se acopla esto, no solamente en este gobierno, sino en el anterior de la presidenta Bachelet, respecto a los temas de infancia y también respecto a la primera infancia, que es principalmente donde un poco los candidatos se han manifestado hasta ahora. Y en ese sentido también no quisiera manifestarlo en un tema como de disculpa, pero sí transmitir el saludo y transmitir que lamentablemente, claro, nuestro candidato, el senador Alejandro Guiller, no puede estar hoy día acá con nosotros por problemas de agenda, pero que no obstante eso hay un equipo de trabajo detrás que está fuertemente elaborando propuestas, trabajando en ejes programáticos, no solamente en los temas de niñez, sino que en todos los otros temas también. Y en ese sentido nos parecía fundamental que pese al tope de agenda que él hoy día tenía, era necesario venir a debatir incluso con los candidatos presidenciales que hoy día se encuentran acá.
aun cuando, digamos, se ha dicho que falta Beatriz Sánchez. En primer lugar, más que hablar de medidas concretas, que entiendo que es algo que se va a desarrollar durante el debate o durante esta conversación, a nosotros nos parece sumamente relevante, y es lo que hemos discutido con expertos independientes y tanto de los partidos políticos que también apoyan esta candidatura, es que aquí lo central para producir cualquier cambio de política pública es entender que el niño ya no puede ser llamado menor. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona que es sujeto de derechos. Y cuando hablamos de una persona que es sujeto de derechos, estamos hablando entonces de un cambio de paradigma. Es decir, hoy día existen, solo como un dato, digamos, que también entiendo porque lo vi en la página de UPI, hay una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que hace referencia a este tema y plantea la necesidad de modificar, por ejemplo, la ley de menores. Una ley que fue hecha en el año 1928 y que, si bien fue reformulada en el año 1967, fue hecha bajo un paradigma y una realidad en Chile totalmente distinta. Estamos hablando de 50 años atrás. Esa ley todavía está vigente. Esa ley hoy día es una base sobre la cual se han construido y se han elaborado políticas públicas, y también tenemos todo un cuerpo normativo que viene a reforzar y viene a implementar una política, pero con una ley que es de esos años, que data de esos años. Entonces, obviamente, nosotros todos los que estamos acá creo que vamos a coincidir en que Chile ya no es el mismo de hace 50 años atrás, y por ende es sumamente necesario entender que aquí hay un cambio de paradigma que a nosotros nos parece fundamental a la hora de elaborar cualquier política pública. ¿Por qué señalo esto? Porque efectivamente hoy día hay proyectos de ley que se están tramitando en el Parlamento, en el Congreso, y esos proyectos de ley vienen a cumplir, por una parte, recomendaciones internacionales que se han hecho respecto a generar una política integral de infancia, en el entendido que es necesario que entendamos que los niños hoy día son personas que no pueden ser llamados menores, que solamente tengamos que intervenir con distintas medidas, ni que tampoco tengamos que actuar una vez que se ha producido una vulneración o que se atente contra su subsistencia, sino que hoy día es necesario actuar de manera preventiva. Y cuando hablamos de actuar de manera preventiva, claramente estamos hablando del trabajo con las familias y también superar las actuales trabas que tenemos concretas respecto a los distintos temas. Y en específico, para un poco redondear y cerrar esta primera parte, respecto al Sename. Hoy día hay dos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso que tienen que ver con la división y la superación del Sename, un servicio de protección especializada que va a estar alojado en el Ministerio de Desarrollo Social, un servicio de reinserción que va a seguir, digamos, bajo el alero del Ministerio de Justicia. Entonces, nos parece que se están haciendo cosas que obviamente algunas de ellas no van a alcanzar a terminar en esta administración y que es necesario empujar e impulsar para una próxima administración. Por último, y para concluir esta primera parte por lo menos, y respecto a lo que nos compete, digamos, ya que estamos hablando de trabajo infantil, solamente dejar algunos datos. De acuerdo a la encuesta realizada el año 2012 de las actividades de los niños y niñas y adolescentes, esta señaló que 229.000 menores de edad se encuentran ocupados, y de ellos 219.000 niños o niñas y adolescentes son definidos como trabajadores infantiles. Eso corresponde a un 6,6% de las personas de 5 a 17 años. De un total de ese total, un 30,8% son mujeres y un 69,2% corresponde a hombres. A mí me parece que estos datos, cuando nosotros hablamos de cómo terminar con el trabajo infantil, entendido que cuando hablamos de trabajo infantil estamos hablando de violencia y de vulneración de derechos, me parece que tener las cifras claras sobre la mesa es una cuestión fundamental.
Ahí sí. Mabel, muchas gracias también. Voy a recoger algo que dice Mabel, que tiene que ver también con el enfoque que se ha dado en esta administración sobre la niñez, sobre la infancia, que tiene que ver con un enfoque de derechos, que tiene que ver con una serie de garantías, un sistema de garantías. Ya hacía alusión Mabel de algunos de los proyectos de ley que están avanzando en el Parlamento. José Antonio Kast ha sido más bien crítico de ese enfoque. Me gustaría saber por qué y luego quiero conversar con cada uno de ustedes si van a seguir adelante con esas políticas que se están tramitando o piensan hacer un cambio respecto de cómo se mira la infancia, cómo se mira al niño, si es o no un sujeto de derechos. Bueno, primero decir que para mí personas desde la concepción de la persona. Y más que hablar, ahí dicen, mire, no vamos a hablar de menores, vamos a hablar de personas. Entonces hay que definir cuándo es persona. Y si nosotros empezamos a vulnerar los derechos de las personas en el vientre de la madre, quiere decir que estamos actuando sobre un doble estándar. ¿Cuándo es persona? Eso es lo primero. En las políticas que ha llevado adelante este gobierno, Carolina hablaba de Islandia, del tema de cómo se controlaba el tema de la droga. Bueno, este gobierno está impulsando, a través del Ministerio del Interior, el tema de la ley del consumo de marihuana recreativa. La despenalización de la marihuana. La despenalización de la marihuana, pero tener la plantita en la casa. Entonces, siempre hay una contradicción, porque en el sistema educativo se le dice al niño la droga es mala y en el hogar se le permite al padre cultivar marihuana. ¿Qué le pasa al niño? Ve en la casa al papá disfrutando y gozando de cultivar y plantar y después fumarse el pito o el porro, y en el colegio le están diciendo que eso es malo. Hay una contradicción evidente. La política pública tiene que ser coherente con lo que se hace en toda la línea, con la familia y con la educación. ¿Cómo lo resolvería? Este es un caso puntual y alguien podría decir que la ley no está orientada a los niños y que sobre los niños debiese haber una protección en torno a las drogas y la ley busca despenalizar en realidad para los mayores de edad. Pero para no meternos en esa discusión, bueno, ¿cómo usted protegería esos derechos de los niños? Controlando el tema del consumo excesivo del alcohol. Hoy día es una pandemia el consumo del alcohol en menores de edad. El tema, cuando uno ve la incidencia en la delincuencia, hoy día los niños se inician en el tema de la delincuencia a los 11 años, hace unos años atrás eran a los 13 años. ¿Cómo se mejora todo esto? Con menos pitutos, gastando los recursos donde tienen que estar. Sacaba un cálculo aquí, entre el Consejo Nacional de la Infancia 3.000 millones al año, el bono para el Sename 2.500 millones, para inyección a recursos al Sename 2.500, eran como 7.500 millones de pesos que se van en esos tres ítems. Esos son, ahora, ahí se está trabajando por la infancia, ¿no son los recursos necesarios? Esos son 27, podrían ser 2.300 niños más a 270.000 pesos por año. Podría aumentarse en 25% el aporte para los niños que hoy día están institucionalizados. Entonces, todo lo que nosotros podemos decir acá no sirve si nosotros primero no priorizamos el gasto de los recursos donde tienen que ir. Volviendo a la pregunta original, ¿usted desharía lo que está haciendo este gobierno? ¿Cambiaría el rumbo respecto de este enfoque de sistema de garantías que hace, entre otras cosas, lo que dijo Marco Enríquez Ominami, lo que dijo también Mabel, que es poner a Chile como al día respecto de compromisos internacionales que se han suscrito y que se han quedado cortos en la práctica? Siempre se van a quedar cortos cuando uno no fortalezca a la familia y no entienda que el Estado no va a ser capaz de solucionar todos los problemas si no incorpora a la sociedad civil. Sí, aquí tiene que haber recursos, tiene que haber gestión, tiene que haber vocación y tiene que haber subsidiariedad con solidaridad. Y eso es algo que este gobierno no entiende. Cuando este gobierno, en todas sus políticas, porque esto no es solamente infancia, si yo modifico el tema de la ley tributaria, y hago que menos empresas inviertan en Chile, estoy evitando el crecimiento y estoy evitando que haya mejor y más empleo. Y el empleo es fundamental para enfrentar el tema del desarrollo sano de la familia y de los niños. Entonces, el eje principal para mí es la familia. Y de ahí se deriva el tema de la sociedad civil, el tema de la educación, el tema de la salud y el tema del empleo. Perfecto. Carolina Goich, la misma pregunta. ¿Usted seguiría adelante con la línea, el enfoque que ha tenido este gobierno o la verdad es que habría que cambiar ese enfoque y haría algo distinto? No, yo comparto absolutamente el enfoque de derecho. Creo que en la línea de que hemos planteado varios, aquí hay una deuda, o sea, es impresentable que hoy día no tengamos un sistema de garantías, que haya una ley que lleva años tramitándose en el Parlamento. Con el senador Patricio Walker, éramos compañeros de banco en la Cámara cuando lo discutíamos. O sea, aquí no hay justificación. Ustedes van a escuchar, así como sucede siempre en periodo electoral, el compromiso con la infancia y eso tiene que ser también acción. Yo quiero partir señalando eso. Y yo soy de las que cree que un país no se hace de nuevo cada 4 años.
y estas visiones fatalistas de que todo está mal no existen, y menos todavía cuando hablamos de infancia. Entonces, yo lo que espero de verdad es que nos pongamos de acuerdo tanto en el sistema de garantías como respecto de la institucionalidad del Sename en una mirada de mediano plazo. Si no, no tiene sentido hoy día poner prioridad a los proyectos y después van a haber cambios. Y creo que eso es la actitud responsable que por lo menos deberíamos tener los candidatos presidenciales sobre la infancia más vulnerada y en el sistema de garantía que tiene que ver con acuerdos internacionales. Pero a mí me gustaría también ahí señalar que cuando uno habla de niños sujetos de derecho, habla de personas, de historias con nombre y apellido. No habla de cifras. O sea, esto no tiene que ver con presupuesto, que pareciera que a veces en eso se juega, o el bono para. Yo me acuerdo en la discusión del postnatal que quizás es la mayor contribución que he hecho yo como parlamentaria, desde impulsar su presentación hasta la discusión en el Parlamento. Y ahí justamente tuvimos este debate. ¿Los niños son los sujetos de derecho o es un problema del mercado del trabajo? Y acuérdense que el proyecto que presentó Sebastián Piñera fue un proyecto que establecía que el derecho al postnatal dependía del contrato de la madre y de la remuneración de la madre. Eso no es el enfoque de derecho. Y el gran éxito, el logro que tuvimos en el Parlamento fue que se estableció que era un derecho de todos los niños. El poder tener el apego, lo que significan esos primeros meses, los beneficios de la lactancia materna, más allá de la alimentación o lo que significa en inmunidad respecto a las enfermedades, sino en el desarrollo de los niños, y es ahí donde se establecen los techos. Entonces yo considero que ese enfoque de derecho, el poner al niño primero, es lo que tenemos que hacer en la política pública en general. Cuando uno habla, por lo menos parte de lo que tenemos contemplado en el programa, es universalizar la sala cuna. No tiene que ver con un beneficio para la mamá trabajadora y el papá trabajador, que además yo espero que ahí consideremos a ambos, sino como todo niño tiene el derecho a estar bien cuidado y que eso no dependa de la empresa donde está la mamá, si tiene más o menos de 20 trabajadoras, o dónde está el papá y los beneficios que tiene. Así como un sistema de cuidado después de la escuela, que también es necesario, de apoyo y de estimulación. Bien, Marco Enríquez Ominami, también le quiero preguntar, ¿va a continuar con esta política y este enfoque de un sistema de garantías de derechos del niño o haría algo distinto a lo que se está haciendo? Todo lo que tiene que ver con el ingreso de la madre al mercado laboral, este esfuerzo de política de infancia, salvo el Sename, de esta política de niñez que ha hecho el gobierno de Bachelet en sus 8 años, es muy importante. Y ahí discrepo del diputado Kast. Creo que se hizo un esfuerzo gigantesco en esa materia. Incluso en materia de adolescencia pasaron cosas importantes en Chile. Paréntesis metodológico. Recordemos que además hay menos adolescentes hoy que ayer. Estamos también con una sociedad que envejece. Este es un tema extremadamente complejo. Más que de infancia, yo hablaría de niñez por lo demás y adolescencia, porque creo que hay que distinguir, son dos políticas distintas. Subrayo también y me inscribo en la tradición de los que creemos que son sujetos de derechos y que las políticas públicas en materia de salas cunas fue muy importante. Falta, como ya dije, mucho. En segundo lugar, sobre el trabajo infantil, le agregaría las cifras que se dieron antes. El 90% de los niños que trabajan en trabajos peligrosos. Vale decir, ni siquiera son trabajos simples. No es el trabajo doméstico, no, agropecuario. Es un trabajo incluso de calle. Estamos hablando de temas que tienen, a mi juicio, una urgencia. Ahí donde el gobierno, yo creo, está muy por debajo de la meta. De las metas de un gobierno que tenemos que evaluarlo en sus 8 años, no en 4, sería injusto. Yo creo que la política de infancia del primer periodo de Bachelet fue sensacional, lo que se instaló esta idea de la infancia temprana. Se hizo ley, además, se hizo ley lo que era una política que estaba afecta al presupuesto, se hizo ley. Eso es un punto de no retorno. Podrá ganar el que quiera de nosotros tres acá. El hecho es que nadie va a poder echar abajo esa ley porque la derecha la votó a favor. La derecha se sumó a lo que Bachelet proponía como ley 2008, no recuerdo bien la fecha. ¿Dónde tengo más dificultad? Y lo vamos a hablar después seguramente en materia del Sename y en materia de educación. Sí me parece a mí que, insisto, en políticas a las cunas, en materia de trabajo infantil, aquí el foco es la pobreza, no es el trabajo. Y esto es un tema de enfoque. Uno podría pensar que el problema es simplemente impedir que trabaje. No, yo creo que es un problema de pobreza. Y mientras más políticas sociales, mientras más colchón social, mientras más seguros sociales haya,
más garantías tenemos que no saldrán a trabajar. Cuando un niño sale a trabajar es porque el ingreso no alcanza. Nadie lo hace por gusto, ni por deporte, ni la madre empuja al hijo que vaya a trabajar por gusto. Es un problema de ingreso. Por tanto, la política social es la que hay que ir ampliando más y más. Y ahí viene una discusión de otra índole, no sé si será parte de este debate, es qué vamos a hacer en el próximo gobierno con ingresos fiscales más estrechos, con un ahorro fiscal importante, que no sirve para el gasto permanente en política de adolescencia y niñez. ¿Qué vamos a hacer con la deuda de Chile? Bueno, yo propongo una inversión de 2.000 millones de dólares en educación, entre otras cosas, para las políticas de salas cunas, de niñez y de adolescencia. Yo siento que aumentar la política social es garantizar un camino para que trabajen menos esos niños. Que el 90% trabaje en casi 16 horas semanales es muy grave. Quiero dar una cifra. 94.000 niños entre los 5 y los 14 años trabajan en Chile. O sea, a esta hora hay 94.000 niños que tienen 5 años hasta 14 años están trabajando. Lo que a mí me parece, simplemente nos tienen que interpelar a la mayoría de los que estamos acá. Yo creo que en eso el gobierno tiene una falla. Y por último, en materia de lo que se llama, que es muy militar como término, la deserción escolar. Hay una responsabilidad también de los alcaldes. No hay ningún gobierno que pudiera hoy día rescatar a todos esos jóvenes que no van al colegio. El que sabe dónde están los desertores escolares es el alcalde. Desertores es muy feo como término, como el desertor militar. Pero según el Hogar de Cristo, en la cifra última que yo manejo, había más de 30.000 jóvenes que a esta hora también ya no van al colegio. Esos 30.000 jóvenes que no van al colegio y por ley debieran, tienen, según recuerdo, 2 opciones. Habrían 2 instituciones para rescatar a 30.000. Una medida que yo le propondría de izquierda a derecha es que todos los alcaldes de Chile a esta hora tomen sus vehículos fiscales y vayan a buscar a esos niños y los vuelvan al colegio. Creen la manera de hacerlo. Y una última crítica constructiva, la política de inclusión. Lo que tenemos también en materia de infancia con los niños con capacidades distintas es una política muy compleja. Hemos creado en algunos casos guetos con los niños. Yo tengo 2 sobrinos, uno Asperger y uno Down, que son privilegiados, que son de mi cuñada, y aún así, hiperprivilegiados, mi cuñada padece horrores. O sea, en política de niñez y de adolescencia, yo siento que necesitamos, y lo digo en todas sus letras, a diferencia del compañero Kast, yo quiero más Estado, quiero más gasto social. La eficiencia es un eufemismo. En materia de infancia no existe el mal gasto. Lo que existe simplemente es el silencio administrativo. No hay un solo peso mal gastado. Y termino, de los ahorros que tenemos en Chile. A mí me parece obsceno que tengamos 14.000 y tantos millones de dólares ahorrados y tengamos este problema a las cunas. Yo creo que el mejor ahorro es la inversión. Invertir nuestro ahorro en los niños es un ahorro, pero lo que se ha hecho de manera ortodoxa es decir, no, por la solvencia fiscal, para poder plata en Estados Unidos, para ser deudores creíbles, tengamos buenos ahorros. Sí a la solvencia fiscal, pero perdón, decía un filósofo Sartre, ¿cómo podemos estar todos aquí tomándonos un café cuando a esta hora hay 94.000 niños trabajando? Esa es la pregunta que hay que hacerse esta tarde. ¿Cómo estamos en un sofá hiper cómodo y hay 94.000 niños de 5 años a 14 años trabajando? A mí me parece, a diferencia de Kast, que corresponde a una política contracíclica económica, hiperagresiva en el gasto, que acompañe lo que este gobierno comenzó. Blanquita, también decía Marco Enríquez Ominami que la derecha en su momento había votado a favor de políticas de Michelle Bachelet. ¿Van a continuar en un eventual gobierno de Sebastián Piñera con las políticas que hoy se están tramitando? Hay varios proyectos de ley que están en el Parlamento. Por supuesto, nosotros también estamos de acuerdo con el enfoque de derecho. Sin embargo, hay ciertos cambios que haríamos, pero obviamente estoy de acuerdo con lo que decía Carolina, que esto no se construye, ¿cierto? Un gobierno no va a construir todo, sino que hay que seguir avanzando. Michelle Bachelet partió en su primer gobierno avanzando en este tema y nosotros creemos que hay que seguir avanzando. En ese sentido, estamos de acuerdo con que hay que cumplir con la Convención de Derechos, ¿cierto? Y crear un sistema integral de garantías de la niñez. Sin embargo, la implementación de esto sentimos que falta, ¿cierto? Hoy día el proyecto de garantías no se hace cargo de la protección administrativa de los niños, es decir, la desjudicialización de los niños. Hoy día cualquier niño que tiene cualquier tipo de vulneración tiene que pasar por tribunales de familia para poder recibir algún tipo de intervención. Y eso a nosotros nos parece que vulnera y revictimiza a los niños, ¿ya? Respecto a la institucionalidad del Sename, creemos que hoy día el sistema de protección que se está discutiendo, no el justicia juvenil, sino que el de protección, no aborda desgraciadamente la capacitación y competencia de los funcionarios y deja todos los recursos a reglamento. Por lo tanto, hoy día no se están comprometiendo los recursos que se necesitan para salir de esta crisis.
Tampoco se hace cargo de la ley de subvenciones que limita el financiamiento y los tipos de programas que se hacen, y tampoco se hace cargo del trabajo con la familia. Una cosa es decir que uno lo va a hacer, pero es necesario también darle la institucionalidad a esto. Respecto del proyecto de adopción que se está discutiendo hoy día, creemos que es necesario mejorarlo para apurar los procesos. Hoy día se busca hasta el 6º grado de parentesco del niño, lo que hace que un niño pueda pasar años en una institución antes de ser adoptado, y creemos que es necesario apurar esos procesos. Y por último, obviamente hay muchas cosas que quisiera decir, pero en honor al tiempo, en el 2013 se hizo un cambio a la Constitución de acceso universal a la educación parvularia. Sin embargo, esto no se ha materializado con niños menores de 4 años. ¿Ya? Y nosotros queremos hacer un avance en eso. Creemos que el avance que se hizo respecto a este cambio de la Constitución es fundamental, pero sí queremos que esto se materialice para todos los niños menores de 4 años, desde 2 a 4 años. Bien, en la próxima ronda voy a preguntar cómo y cuánto vale eso. Vamos con Mabel, a ver si es que también me puedes decir si van a continuar con las políticas de Michelle Bachelet o las van a retrotraer de alguna manera o cambiar el enfoque. Sí, no, principalmente nosotros estamos empujando que estos proyectos de ley que hoy día se están tramitando en el Congreso continúen. ¿Por qué digo continúen? Porque nosotros aspiramos a que alguno de estos proyectos de ley, principalmente el proyecto de garantía, sea aprobado en lo que queda en los meses que quedan, digamos, de este gobierno. Pero hay otros proyectos de ley que están en tramitación y que lo más probable es que tengan que continuar para una próxima administración. Y en ese sentido creemos que es necesario continuar con esa tramitación y con lo que va a significar una implementación. ¿Por qué digo esto? Porque la gran crítica que se hace respecto al Sename, que puedo compartir incluso, que podemos compartir y discutir sobre ella, y el proyecto de ley que significa superar al Sename en estos 2 nuevos servicios va a requerir una implementación que va a también tomar un tiempo. O sea, no es de inmediato, no es que salga la ley, se promulgue e inmediatamente, digamos, los niños sean trasladados a uno u otro caso dependiendo si es protección o si es reinserción. Eso va a tomar un tiempo y va a ser necesario que obviamente el nuevo nuevo presidente que asuma, tenga que asumir ese proceso de transición. Por lo tanto, creemos que firmemente que es necesario continuar con esa tramitación de proyectos, pero siempre, y lo reitero, y quiero ser súper enfática y capaz que sea lo que más se me escuche, digamos, en este conversatorio, es el tema de que tiene que ser necesariamente bajo un cambio de paradigma. Porque resulta que ojalá, de verdad ojalá todo se resolviera con plata, pero resulta que ponerle más plata a una situación o a un sistema que hoy día vemos que los mismos que proponen más plata, los mismos que proponen quitarle más atribuciones al Estado, los mismos que proponen que eso sea totalmente o casi 100% reemplazado por solamente la labor de las familias, creemos que queda absolutamente corto y es contradictorio incluso con lo que se critica, o sea, ponerle más plata a lo que ya existe, ¿no? Hacia aquí lo que necesitamos es modificar, es cambiar lo que no ha funcionado, es cambiar porque Chile hoy día ya no es el mismo de hace 50 años atrás. Entonces, necesitamos que el paradigma bajo el cual se construya, se instale y se trabaje en las políticas públicas e incluso se trabaje con las familias, tiene que ser un nuevo paradigma y tiene que ser un enfoque de derechos donde el niño se le busque y no se le pierda nunca de vista cuál es su principal norte, digamos, que es crecer en el seno de una familia, y en eso estamos de acuerdo, eso lo dice la Constitución. Pero el tema es que entonces tenemos otro debate que no es solamente el tema de la persona, de definir cuándo se es persona, sino que entendemos por familia. Y ahí también vamos a chocar, digamos, de qué es lo que entendemos por eso, porque, por ejemplo, hasta ahora, digamos, en la prensa anda circulando el generar una ley de matrimonio para la homosexualidad, y resulta que ahí lo que se plantea, por ejemplo, es abrir el debate a que puedan adoptar. Y entonces también estamos hablando de que un niño, ¿qué es lo que preferimos? ¿Preferimos que esté institucionalizado o preferimos que esté en familia? Pero solamente vamos a concebir familia con un padre o una madre, y como lo concibe actualmente la ley de adopción, en un rango que es el matrimonio, o vamos también a abrirnos efectivamente a que hoy día las familias chilenas están constituidas de distinta manera. Están constituidas a veces por una sola madre, por un padre, a veces están constituidos por un familiar, a veces están constituidos por los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces,
yo creo que si nosotros no somos capaces de entender que la realidad chilena hoy día amerita plantearse estos nuevos conceptos y enfrentarlos y ponerlos en las políticas públicas, la verdad es que vamos a estar hablando siempre de lo mismo y vamos a estar torpeando con lo mismo. En virtud del tiempo, Sí. ustedes todos han mencionado el Sename, que es otro de los temas que me interesa abordar con ustedes. Uno tiene que ver con eso, con cómo agilizar ciertos procesos para que los niños no estén institucionalizados. Me imagino que hay cierto consenso entre todos que hay que tratar de evitar de la mayor o la mejor manera posible la institucionalización y bajar además los tiempos de aquello. Pero ¿qué harían ustedes, y ojalá en corto, con el Sename? Hoy día sabemos que hay un proyecto que busca separar el Sename en dos, que se busca hacer cargo, por un lado, de los niños vulnerados en sus derechos y por otro lado, de los infractores de ley. ¿Qué va a hacer José Antonio Kast cuando dice además que usted está pensando en sacar recursos o al menos depurar de alguna manera los recursos que hay involucrados, y algunos dicen que aquí se requieren más recursos incluso y hasta una nueva institucionalidad? ¿Cómo se va a hacer cargo del Sename? Se requieren más recursos, pero recursos bien gastados. Marco Enrique decía, la eficiencia es un eufemismo. Perdón, el Transantiago es un desastre, el mismo Sename es un desastre, el gasto político es abismante. Yo voy a cortar el gasto político y estoy en este sofá precisamente para que ustedes no sigan gobernando. Eso es porque estoy acá. Me encantaría hacer lo que tú dices. Me encantaría verte a ti también, decirle a tus alcaldes que saquen los autos fiscales y hagan la pega que tiene que hacer el Estado. Si es el Estado, el Consejo Nacional de la Infancia, ellos tienen que preocuparse también de cómo se hace la reinserción escolar. Entonces, no eufemismo. ¿Y qué haría yo con el Sename? Claramente separarlo en lo que lleva el tema de la protección de los niños vulnerables, que tiene que depender del Ministerio de Familia y Desarrollo Social, que ahí comparto con el programa de Sebastián Piñera, que hay que juntar esas dos instituciones, y todo el tema del niño infractor de ley tiene que seguir en justicia. Hoy día un niño en promedio está institucionalizado 2 años, 2,7 años está en promedio en el Sename. Y ahí hay que trabajar con la familia, porque ¿qué saco yo? Sacar al niño a la familia y devolverlo a la misma familia, igual como estaba. No, yo tengo que trabajar con la familia para que puedan recibirlo. Y claramente en el tema de la primera infancia, Marcos dice, mire, se hizo una gran cosa en el primer gobierno Bachelet. Sí, se crearon 10.000 cupos. El 20% no se ocupó y todavía no se ocupa, porque hay muchas mamás que no confían en lo que están haciendo desde el gobierno. Hay que desinstitucionalizar, pero también hay que decir que hay muchos que están institucionalizados porque los tribunales reciben informes de algunas instituciones que se ganan unos proyectos que se licitan para hacer informes a los niños, que son copy-paste, y hay muchos niños que están institucionalizados por malos informes que toman los tribunales. Y ahí también una labor de fiscalización, de ver quién está haciendo su informe, cómo lo está haciendo, por qué hay tantos niños que terminan institucionalizados y teniendo un familiar cercano que los podría haber recibido. Carolina Goit, una mirada similar o muy distinta a la de José Antonio Kast, porque aquí en lo de institucionalizar lo menos posible a los niños estamos de acuerdo, pero ¿cómo? Yo creo que efectivamente estamos todos de acuerdo y yo vuelvo a pedir que pongamos al centro a los niños. A mí me preocupa eso. Pongamos al centro a los niños y pongámonos de acuerdo para trabajar por los niños. Prioridad, salud mental. Nosotros tenemos contemplado una ley de salud mental. Esto no solamente es para los niños. Nosotros hoy día tenemos de las tasas más altas de aumento de suicidio adolescente. Y cuando uno mira la realidad de los niños del Sename y adolescentes del Sename es dramática. De los que no están institucionalizados, el 70% tienen problemas graves de salud mental y esperan a veces meses por la hora de un psiquiatra. Entonces ahí hay una prioridad y en esto nos hemos venido preparando. En Magallanes ya tenemos este año un programa integral de atención en salud mental que nos costó 2 años sacar adelante, a pesar de que teníamos recursos regionales. Y ahí yo digo tirón de oreja, porque en esto efectivamente la burocracia ha hecho que alternativas que los niños están necesitando hoy día se demoren. Ese programa de salud mental integral para los niños del Sename tenemos que implementarlo para todos. Es prioridad, tiene que ver con garantías básicas en salud y con apoyo especial en salud mental. Lo segundo, aquí hay una palabra que se ha planteado, que es la confianza. Es imposible que el Estado se haga cargo de todo en el tema de infancia vulnerada. En esto necesitamos también el trabajo conjunto con los privados. La última licitación de programas, solo un 24% se adjudicó. Eso significa que hay niños que hoy día requieren de una residencia que no van a tener dónde ir y terminan deambulando o volviendo a los hogares donde son gravemente vulnerados.
Y esto es porque nos echamos la culpa entre unos y otros. Entonces se dice que las instituciones colaboradoras lucran con los niños cuando en realidad la subvención es insuficiente y aportan cerca de un 40% del financiamiento. Y eso tenemos que resolverlo ahora, porque hoy día el sistema no está dando las garantías mínimas para atender a los niños. Entonces yo soy en eso partidaria de hoy día entregar una inyección de recursos, modificar la ley de subvenciones, garantizar esta colaboración público-privada con los controles efectivos, pero muchas veces el Sename pierde más tiempo en temas burocráticos que en temas de fondo, o obliga a las instituciones colaboradoras a contratar personal para tareas administrativas en vez de destinarse a lo más importante, que es el trabajo directo con los niños. Separación del servicio de todas maneras, ya ojalá avancemos en eso, en una lógica de acuerdo para que efectivamente ahora se haga, y un programa de apoyo a quienes trabajan directamente con los niños. Si ahí sabemos que hay deficiencias evidentes que tienen que ver desde las remuneraciones hasta el expertise que tienen quienes están en el contacto directo. Bien, Marco Enríquez Ominami, ¿qué hacemos o qué haría usted como presidente con el Sename? Yo voy a partir primero por una coincidencia con CAST. El 26% de las madres no confían hacia las cunas y efectivamente habrá que ponerle toda la fuerza para el incentivo a las carreras. Eso estamos de acuerdo. Donde tenemos una diferencia, diputado, es que hay algo olímpico en usted y en Guillet. Es como si fueran ciudadanos nuevos, no estuvieran gobernando. Fueron gobierno, son gobierno, y me están contando que hay que hacer un cambio de paradigma porque en realidad está todo mal. No, son gobierno, han cogobernado. Para bien y para mal. Yo hablé de lo bueno y a usted no le gusta reconocer lo bueno, pero usted fue gobierno. Y en su gobierno murieron 450 niños en el Sename. Para que lo pongamos negro sobre blanco. 450 muertos en el Sename en esa fecha. ¿Qué pasó con los ministerios de justicia? Los ministros de justicia, Claudio, premiados. Una es conservar las bienes raíces, el otro fue presidente del Consejo de Defensa del Estado, y duermen tranquilos con 450 niños muertos en un gobierno. Son premiados. Cualquier ministro de justicia hoy día que mate niños, aplauso a la sociedad. No, José Antonio, no nos hagamos trampa. Ustedes gobiernan, no vengan aquí a hablar de cambio así con despampanante. Momento. Yo mismo, que no soy gobierno, soy mucho más prudente en tratar de complejizar la discusión y propongo entonces 5 cosas para el Sename, atendiendo que el tema es extremadamente complejo, Por supuesto, como dice Carolina, separación. 1, crear una subsecretaría de niñez y de infancia, que tenga a su vez la capacidad no solamente de fiscalizar, sino de acompañar los procesos de políticas públicas. B, que me parece fundamental, la creación de centros de salud en las universidades, que ya existen muchas universidades que lo hacen, que los podamos cofinanciar, acompañar, para evitar el embarazo temprano. Para evitar lo que mi propia hija, dirigente estudiantil, me ha enseñado, Fernanda, el nivel de acoso, el nivel de abuso sexual, el nivel de lenguaje sexista que está instalando en la adolescencia es feroz. Lo veo con mi hija de 12 y con mi hija de 21. En tercer lugar, todo el tema del peritaje. Incorporar las tecnologías para no revictimizar a los niños. Hoy día sabemos que los niños pasan por un túnel de tortura, porque hay algo que se llama el adultocentrismo. No se le cree al niño. Primero no se le cree, entonces psicólogo 1, 2, 3 y 4 y lo revictimizamos. Tercera medida, usar las tecnologías y grabar los testimonios y que tengan una sola presencia ese niño. Si no es un abusado o no, es un trauma. Y además propongo un sistema de acompañamiento gratuito y público a esos niños que pasaron por la posibilidad del abuso, sean abusados o no, porque el trauma te sigue toda la vida. En quinto lugar, la creación y apoyar los centros de detención a menores abusados, ya lo dije. Mejorar también los profesionales del Sename, no solamente un tema de cantidad, sino también un tema de remuneración. Y yo ahí tengo una diferencia con los que desprecian este tema del dinero. No, déjenme decirle que ser de izquierda también es hablar de economía. Creo que es un error no aterrizar los temas de infancia en la economía. Y ahí está también el tema de la alianza público-privada. El Estado chileno no puede solo. En la educación dual temprana, ustedes las empresas están en deuda. Tienen que acompañar el proceso. Habrá que crear incentivos del Estado para que el PYME tome un estudiante, de acuerdo. Pero eso tiene que estar, y hoy día es muy pequeño el impacto, que hacen esfuerzos importantes, que ha hecho Fantuzzi, hay mucho esfuerzo, pero es mínimo visto el drama. Y por último, acompañar a los padres. En el Sename también lo que ocurre es que la reinserción requiere el acompañamiento de los padres. Entonces, claro que es un cambio de paradigma. Lo único que pido en este panel es, por favor, los que están gobernando,
prudencia, porque están gobernando. Quiero decir, sí, que me hablen que ahora hay que legislar sobre matrimonio igualitario, presente la ley, senador. Yo ya la presenté hace 11 años y fue hiper insultado y no me acompañaron en el gobierno. Presenté la ley de aborto, fui tratado de caníbal y no me acompañaron, una ministra de Salud socialista, y me dolió. Y dolió porque propuse simplemente, a diferencia tuya, José Antonio, porque el Papa Francisco ni los premios Nobel están de acuerdo cuando comienza la vida. Yo te pediría en eso ser más prudente. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia. Decir que a veces rechazas a la religión católica no te y te gustaría interrumpí. no ser chileno. Bueno, porque No te interrumpí. Ya, lo que pasa es que Yo no- pongamos el yo no- tema infancia Sí, en el tu centro. oposición, haz tu Estamos hablando del exposición y no me Sename. interpeles directamente No, y yo déjame no te voy a no te contestar interrumpí. porque hay muchas cosas que yo podría contestar. Ya, pero no Termino entremos una cosa. No me en interpele polémicas directamente. directas entre los candidatos. Les voy a pedir para Me que parece cierre el sano punto y para poder directamente. avanzar a los Me otros parece temas sano que son relevantes. Cautelar los datos. El debate sobre el aborto no es un debate sobre si uno ama o no la vida. La pregunta si el Código Penal, José Antonio Castro era abogado, Código Penal debe mantener el artículo 343 bis que mete presa a la mujer que interrumpa el embarazo, no por el derecho a la vida, José Antonio. Está en el orden de la familia, porque lo que quería la Iglesia en esa época era castigar a la mujer infiel que quedaba embarazada. Ya, ¿nos desviamos del tema? No nos desviamos. Pero tiene que ver- Sí, tiene que nos ver- desviamos del tema. Tiene que ver con un tema muy esencial, que son los valores. No vas a tener una política de infancia si te haces... Si no respeta la tu dignidad de la eje persona están desde los la valores, concepción. Ahí a no mi vas a juicio, tener valores ninguna política Ya. que que pueda son generar. confusos. Simplemente decir, ustedes saben- yo creo que en materia legislativa hay que avanzar Sí. y pido a los que gobiernen que por lo menos reconozcan lo bueno que han hecho, porque si no, hay algo esquizofrénico aquí. Todo está mal, sin embargo aquí está lleno de funcionarios públicos, son senadores, diputados, tienen todo el poder del mundo y dicen, hay que hacer. Yo que no gobierno estoy mucho más disponible a reconocer lo bueno de Piñera, lo bueno de Bien, Bachelet. quedó Pido claro el prudencia a punto. los funcionarios Me públicos. encanta el debate y si fuera un programa televisivo jamás los cortaría porque estaría subiendo el rating, pero como nos importan los niños, quiero Así ir con es. Blanquita y muy ligado a lo del Sename, tiene que ver también con algo que hemos tocado y ahí me gustaría profundizar, el tema de las adopciones. Es importante para un eventual gobierno de Sebastián Piñera el poder agilizar este proceso, ¿cómo se haría y en qué casos o qué supuestos? Ya desde la candidatura de Alejandro Guillé se decía, bueno, ¿qué familia vamos a considerar apta para quedarse a cargo de los niños, por ejemplo? Por supuesto. Nosotros creemos que es necesario, como decía Carolina, que el niño tiene que estar en el centro de toda política pública y es derecho del niño a ser adoptado. Ahora, es el Tribunal de Familia quien decide a dónde va a ir cada niño. Yo estoy en desacuerdo con lo que decía anteriormente la representante de candidato Guillermo. Hoy día la ley de adopción no limita la adopción solamente al matrimonio, sino que tiene distintas prelaciones para todo tipo de personas que quieran adoptar. Claro, ¿ya? pero hay prioridades distintas, yo creo que a eso se Por refería eso, también. son distintas prelaciones, digamos. Pero no es que esté limitado, digamos. Y es el Tribunal de Familia quien decide a dónde va el niño. Si es que el niño va a un pariente, va a una persona que es soltera o lo que sea, es decisión del Tribunal de Familia. Lo importante aquí, yo creo que es donde hay que centrar la discusión, en que es derecho del niño propiamente tal de ser adoptado y vivir en familia. Y es el derecho del niño a vivir en familia el que no puede ser vulnerado. Y yo creo que teniendo eso en mente, dejaremos a los tribunales de familia que decidan dónde va a estar mejor el niño. Ya, considerando que puede haber distintos tipos de familias. Por supuesto que sí. Perfecto. Ya hablamos un poco como de la adopción y desde la candidatura de Alejandro Guillé, usted, su representante, ya algo nos esbozó. Quiero ir apurando un poco el tranco, quiero pasarme al tema de la educación, que también todos la han tocado. La educación preescolar o de primera infancia y parvularia. ¿Es para Alejandro Guillé una prioridad y cuánto costaría, si es que lo es, el llegar a un sistema de acceso universal de educación parvularia? Bueno, sí, de todas maneras voy a hablar de ese tema. Sin embargo, me parece que acá, como se han respondido a algunas interpretaciones, me parece que me siento también interpelada a hacerlo. Yo soy partidaria de este gobierno, soy partidaria del gobierno que preside la presidenta Michelle Bachelet y pese a que esta no es su candidatura, sí me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo de algunas cosas que se están haciendo en la temática de infancia, no solamente de este gobierno, sino que también del periodo anterior. Y quiero rescatar en primer lugar lo que se ha hecho con el Chile Crece Contigo, porque si bien desde su inicio, y que tiene que ver también con la primera infancia, desde el tema de salud, ha sido fundamental el gran impacto que se ha tenido respecto a
el trabajo con las familias, con las mamás y por supuesto que tiene una relación directa con los niños de 0 a 4 años. Y hoy día lo que se está trabajando es que además hay una extensión del Chile Crece Contigo para los niños hasta los 9 años de edad. Y eso va a requerir también una implementación en un próximo gobierno. Quien sea que gobierne, eso ya está, digamos, dándose curso. También quiero rescatar que se aprobó hasta hace muy poco la ley que tipifica el maltrato. Y eso no es baladí. Eso es fundamental cuando hablamos incluso de trabajo infantil. Porque, como lo dice también la observación internacional número 16 respecto del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, hace referencia puntualmente y señala específicamente que debemos entender el trabajo infantil como una violencia al niño. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de violencia al niño y hablamos de maltrato y estamos hablando de una ley que tipifica el maltrato, la verdad es que también significa que estamos avanzando hacia esa erradicación. Y en ese sentido también lo que se ha hecho dentro de las políticas del área estratégica y orientaciones prioritarias establecidas en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que están establecidas actualmente entre el año 2015 y 2025, se establece como uno de sus ejes el avanzar hacia la erradicación de toda forma de violencia y explotación hacia niños, niñas y adolescentes, incluyendo no solamente el castigo corporal, sino que también el trabajo infantil, e incorporando en este aspecto algo que a mí me parece fundamental, una cautela necesaria en el trabajo adolescente para que se efectúe con el debido respeto a lo que se señala en la Convención de los Derechos del Niño. Me parece que es necesario resaltar estos temas y también lo voy a decir quizá un poco a propósito de mi experiencia en las distintas temáticas de infancia. Pero hoy día existe una meta presidencial que partió, digamos, con determinados cupos para, no de salas cunas, sino de cupos para niños en salas cunas y jardines infantiles. Hoy día esa meta está bastante avanzada, está cumpliendo y se está llegando a los cerca de 50.000 cupos. Esa es la meta, digamos, que se quiere lograr al finalizar este periodo de gobierno y está muy avanzada. Entonces, ¿por qué me parece necesario decir eso? No solamente por hacerse cargo, sino porque efectivamente son demostraciones de que cuando se implementa una política pública, de que cuando vemos un Estado fortalecido, la verdad es que vemos que eso tiene un impacto real en la vida y el desarrollo de todo niño. Bien. Respecto al costo, digamos, de que todo esto produce, yo no lo manejo en el detalle, sin embargo me parece que si nosotros siempre nos vamos a quedar en el precio y el costo de esto, la verdad es que vamos a estar más limitados que proactivos en lo que hay que generar respecto a lo que se necesita en política pública. Claro, a uno ahí se pregunta si el realismo no obliga a tener cuantificado en el fondo lo que costaría el avanzar en determinados derechos. Yo no sé si José Antonio Kast tiene cuantificado, primero, si cree que debe haber un derecho universal a la educación parvularia, porque desde su candidatura yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de la universitaria hay dudas respecto del derecho universal. En el caso de los niños más pequeñitos, ¿debe haber ese derecho universal? ¿Cómo se llega a él y cuánto vale eso? Efectivamente, yo invertiría todo lo que se está gastando en ese concepto ilusorio hoy día para Chile de educación gratuita de calidad para todos, porque es absolutamente injusto que las personas que están acá o las personas que están en la calle trabajando paguen la universidad de mis hijos. Eso es injusto, porque tengo la posibilidad de hacerlo. Y todos esos recursos deberían irse a la educación preescolar, básica y media. Esos son muchos recursos, estamos hablando de, en régimen, 5.000 millones de dólares, y yo creo que con mucho menos de eso se podría hacer acceso universal al tema de las salas cuna y preescolar. Si nosotros hoy día vemos la realidad de, por ejemplo, las familias inmigrantes que están en guarderías infantiles irregulares, nos daría vergüenza a todos ver lo que está pasando en esos lugares. Entonces, sí, creo en la universalidad de lo que nosotros podamos hacer en sala cuna y preescolar. Todo lo que invirtamos en un niño en esa edad vale 8 veces más que lo que vamos a invertir cuando ya es grande. Eso pueden ser, si nos aplicamos solo las salas cunas, 30, 40 millones de dólares anuales para dar una mejor cobertura, pero no solamente a través de Junji Integra, sino también fortaleciendo los BTF. Si aquí este gobierno lo que quiere hacer es eliminar la posibilidad de ampliar la cobertura a través de la colaboración o la asociación con privados. Esos son los BTF. Se han esforzado durante el último tiempo de ir tratando de sacar los BTF.
Y eso es un absurdo. Primero, regularicemos bien lo que es Junji, lo que es Integra, potenciemos lo que es los BTF y con menos recursos y con mejor aprovechamiento de los recursos vamos a lograr mucho más. Y por último, decirle a mi amigo Marco Enríquez Ominami que esta es tu tercera candidatura presidencial y depende de cuál candidatura es si apoyas o no apoyas a Bachelet. Porque fuiste muy contrario en la última elección de lo que era el gobierno Bachelet que ahora tú alabas. Y estabas casi más cerca de Piñera que Bachelet. Entonces la esquizofrenia, perdóname, no es mía, es tuya. Ya, guárdese, Marco Enrique Ominami. Quiero ir con Carolina Goich. No solo cobertura universal, me imagino, sino también mejorar la calidad, que es un aspecto que muchas veces se queda afuera. Oye, ¿Cómo? Es una tremenda tentación referirse a otros temas. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Que debe sentir José Antonio Sí, por un también. sistema democrático donde el Tribunal Sí, también. Constitucional finalmente validó lo que discutimos respecto de despenalización. Tú habías firmado un acuerdo de decir que nunca ibas no a hablar de aprobar eso. una ley. Tú firmaste un documento que yo te presenté personalmente, Sí. donde dijiste que nunca ibas a firmar algo a favor del aborto. Y borraste, soy contraria al aborto. borraste con el codo lo que escribiste con tu mano. Yo no voy a aceptar aquí una imputación así. Le pido disculpas. ¿Te muestro el documento? No, les quiero pedir disculpas ¿Te a muestro el todos documento? ustedes. Les quiero pedir Y disculpas yo le a quiero todos pedir ustedes. disculpas a la ¿Me deja democracia hablar? chilena. ¿Me deja hablar? Ni Yo entiendo que yo democrática, tengo la palabra. ni cristiana. Esta es la forma en que respetamos cuando las mujeres hablan. Ya, Perdón. diputado, yo le voy a Pero pedir, aludiste perdón, a mí con Carolina, un tema sensible diputado, que quiero señalar diputado algo. y a Primero- todos, disculpen, es primero que quiero para pedirle moderar, disculpas. Carolina, solo un tema. Sí. Diputado, ya dio su punto, le voy a dar un derecho a réplica a Carolina Goich y luego les pido y Yo les suplico a quiero todos que nos pedir- centremos en estos temas para poder cerrar el panel. Sí, yo ¿Perfecto? eso, partir pidiéndoles disculpas, porque me parece que no es ni el ánimo de la conversación a la que ustedes nos invitan, que es tal cual como yo partí, en cómo trabajamos en conjunto por un tema que nos convoca y donde yo espero de verdad que los candidatos presidenciales seamos capaces de hacer un acuerdo, un pacto social por la infancia. Si de eso estamos hablando, aquí ninguno puede tener diferencia respecto de la necesidad de invertir en primera infancia, de que sea efectivamente nuestra prioridad, de que los niños estén primero. Yo quiero referirme a propósito de lo que dijo José Antonio, aquí respecto del tema de gratuidad universal en educación universitaria versus infancia, me parece que es un debate falaz, es artificial. Solamente decir que si a él le parece que a una familia que gana 700.000 pesos puede pagar la universidad de sus hijos, a mí me parece que no, porque de eso estamos hablando cuando pasamos del 50 al 60%. A mí me parece que esa familia tiene que ser apoyada. ¿Por qué? Y aquí volvemos a la infancia. Porque el talento está repartido por igual. Los niños nacen iguales. Las diferencias se dan después. Y en este país que tiene una desigualdad brutal, que no podemos desconocer, los niños son los más afectados. Senadora, usted dice no es una Entonces- cosa u otra, pero ¿cómo entonces garantizamos el Entonces, derecho y la cobertura para los más Yo pequeños? soy partidaria de cobertura universal, ya lo he dicho desde la sala cuna. Y eso significa que hagamos esfuerzo todos. ¿Cómo financiamos a la cuna universal? Aporte de la empresa de la mamá, de la trabajadora, aporte de la empresa del papá, del trabajador, que no sea una carga que muchas veces asociamos al mundo del trabajo femenino. Y además un aporte desde el Estado para que también las pequeñas empresas puedan participar en esto y no solamente las grandes empresas que ya hacen un aporte. Busquemos fórmulas mixtas para financiar. En el caso de la red de Junji Integra, yo tengo la mejor opinión de los jardines de Junji Integra de la red, pero me encantaría que familias de clase media también pudieran estar ahí, porque los niños tienen que mezclarse. O sea, no solamente los niños de sectores en esto de menores ingresos, sino que puedan compartir, porque eso es lo que espero yo, que la integración social se dé desde la cuna. Y hoy día no lo podemos hacer, y eso implica fortalecer la inversión en la red de Junji Integra, pero también abrirla a otras familias y no solamente las que hoy día son sujetos beneficiarios. Eso es integrar desde la cuna, efectivamente la igualdad desde la cuna y apostar por la primera infancia. Los programas después de retención escolar creo que son fundamentales. Y aquí déjenme dar el ejemplo de una vecina de La Legua. Vecina de La Legua, la sabiduría popular. Y me dice, nosotros lo que hacemos es con el director de la escuela, si hay un chico que se porta mal, ¿qué hace la escuela? Lo suspende. Entonces decimos, no lo deje en la casa porque ese es un niño que no va a volver. Este es un programa donde participa la comunidad, la junta de vecinos, y colabora con la escuela, porque efectivamente en la escuela van a estar mejor que si los dejamos fuera. Parece que es fundamental.
la continuidad, en el fondo, desde la garantía de sala cuna, la educación en primera infancia, la integración y después la continuidad en el sistema escolar. Bien, Marco Enrique Ominami, que ha dicho que el dinero aquí sí importa. ¿Tiene cuantificada usted cuánto costaría este acceso universal? ¿Es para usted o no una pugna entre la educación universitaria y la primera infancia o se puede hacer todo al mismo tiempo? ¿Cómo alcanzaríamos ese derecho? Sí, lo que he planteado, que recurriremos al fondo contracíclico creado por ley el 2008-2009 y retiraremos 2.000 millones de dólares para una inyección fuerte y inicio de infraestructura. Pero quiero recoger dos cosas. Una, diputado, una de mis primeras medidas será también ayudar a la comprensión lectora y entender lo que uno dice. Cuando uno dice que el legado de Bachelet es de 8 años, porque reconoce que en los 8 años hay cosas buenas, lo que no quita que sigo pensando que tengo diferencias, pero es importante escuchar y entender. Y segundo, igual que Goich, creo que usted no la entendió. Lo que él está diciendo es súper simple. Sospecho que levante la mano al que le gusta el aborto. A nadie le gusta el aborto, diputado. Yo legislé. A mí no me gusta el aborto, el punto es otro, completamente distinto. Es no meter presa a las mujeres por una violación, por ejemplo. Sobre el tema de la adopción quisiera recoger el guante porque creo que esto es un tema de infancia. La ley de adopciones también, hasta hace poco, permitía que los niños fueran básicamente fuera de Chile adoptados. ¿Por qué? Porque el orden de prelación, esto es muy importante, era matrimonio chileno, matrimonio extranjero y soltero, que propusimos el 2008 con Álvaro Escobar. Cambiar el orden. Matrimonio chileno, chileno o chilena y matrimonio extranjero. Yo mismo nací fuera del matrimonio 2 veces además, porque el segundo amor de mi madre tampoco se casó con ella. Y le puedo decir que aquí hay un ser normal y no un teletubby. No hay nada más normal que vivir fuera del matrimonio, diputado Cast. No mordemos y somos normales. El matrimonio es una fórmula, hay otras tantas, sí, yo propongo cambiar el orden de prelación. Diputado, terminar. Sobre educación, yo creo que hay varias cosas. Sí, la gratuidad, pues es un tema ya que excede este debate. Yo, a diferencia de José Antonio, creo que los hijos de José Antonio no son ricos, el que es rico es José Antonio. Los hijos de ricos no son ricos, los padres son ricos y ellos deben pagar más impuestos. Y por tanto es un mundo completamente distinto el que representamos la derecha y la centroizquierda. Sobre la educación, yo creo que hay que avanzar fuertemente en materia de infancia y educación dual. Vuelvo a ver, sé que aquí hay empresarios, entiendo que este organismo es de origen empresarial, sí. El formato alemán es un formato de estudiar, tiene que haber un matrimonio temprano entre la empresa y la educación técnica profesional, con subsidio fiscal para incentivar, porque muchas veces es la mediana empresa la que podría tener dificultades para, en el buen sentido de la palabra, adoptar un estudiante de educación técnico profesional. En tercer lugar, yo propongo avanzar fuertemente en Internet, que es un tema esencial hoy día en la educación, y eso sigue siendo un problema, no lo digo yo, no lo dice Fidel Castro, lo dice Naciones Unidas en 2011. Internet es un derecho humano, debe ser regulado como un servicio básico con tarifa de precio. En tercer lugar, en materia de educación, aquí usted es periodista de televisión, yo me quejo. Creo que la televisión chilena es una vergüenza, salvo Karen Dockenbailer y usted. Dicho esto, creo que la televisión nuestra es obscenamente mala, es de una vergüenza. Nos están estafando, son concesiones públicas, no hay debate. La televisión chilena es francamente ¿sabe qué es lo que ocurre? Y lo veo en mis hijas, que son de Barrio Alto, que tienen acceso a Netflix, a Internet, a libros, y tenemos la peor televisión que yo pueda conocer. Eso se llama un secuestro. Están estupidizando el debate sobre infancia, estigmatizando el debate sobre infancia. Lo que han hecho con el Sename es inaceptable. Chilevisión fue hoy día condenado por el maltrato a los presos. Me dirá, usted no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Porque la televisión tiene una responsabilidad en América Latina única. 4 horas promedio de televisión al día consumen los latinoamericanos. Vale decir que está todo el día prendida. Yo me duermo con televisión prendida, que es completamente no recomendable. Pero es como la calefacción, la tenemos prendida, pero la sentimos, pero no la vemos. Bien. Este es un debate pendiente y aquí termino sobre infancia. Termino, yo propongo además un índice semestral de riesgo del niño. Tenemos índice para todo, y no hay ningún índice que nos permita medir de alguna manera inteligente. Aquí está Soledad Larraín y está acá tantos expertos, que vamos a saber semestralmente qué está pasando. Nos dimos cuenta por el LICET, por el escándalo que hizo UNICEF, por el escándalo de uno u otro, por las fuerzas de Estel Ortiz, por lo que sea, de que hay más de 1000 niños muertos a manos del Estado.
Yo propongo crear un indicador. Pues hagamos cómo lo hacemos, de manera progresista, y aquí vamos a estar juntos. Yo cuando hago un contrapunto con el ausente de Guille, que siempre tiene un pretexto distinto para no estar acá, pero yo atiendo que tiene mucha agenda personal, a mí me parece fundamental, y eso sin caricatura, que tienes razón tú, tensemos la convicción hacia dónde queremos ir, pero también, y en eso Piñera nos va ganando, que seamos capaces de poner negro sobre blanco la pregunta de Carla, ¿cuánto? ¿Cuál es la prioridad? Yo propongo, por ejemplo, concretamente, 25% menos de gasto en armamento para infancia. Ahí tiene usted una respuesta. Eso, perfecto. a las cifras del 2013, son 500 millones de dólares menos en fragata y en F-18, que yo considero, con todo respeto, un absurdo estar en Telefónica hablando de infancia, y a esta hora nos estamos gastando 2.000 millones de dólares en armas para una guerra que no existe, que es un invento y un negocio de algunos diputados como Tarut, que nos quieren hacer creer que Bolivia nos va a invadir mañana. Termino, yo creo, y aquí titulo 3 palabras: prevención, acción, rehabilitación. Esa será nuestra política. Recogeremos elementos potentes escuchados aquí a mi izquierda, recogeremos elementos recogidos aquí a la derecha, y también de expertos que conozco aquí, y tengo muchísimas ganas de aprender, y a la web subiremos en pocos minutos más, por favor, todas estas propuestas para que puedan ser auditadas. Ya, vamos a ir cerrando el panel, me van a disculpar porque voy a ir ya a la última parte, les voy a dar un tiempo súper breve, se los pido encarecidamente, para que digan, por un lado, cómo articularían ustedes algunas medidas con el mundo privado, cómo las empresas que están articuladas en UPI o en otras instancias podrían incidir en temas de infancia para erradicar el maltrato, para erradicar la violencia, para, de alguna manera, proteger de mejor forma los derechos de nuestros niños, y cuál es su propio compromiso con la infancia, para cerrar como una idea final. José Antonio Cast, por favor. 1, cambiar la ley de donaciones para que pueda ser más directo el aporte de las empresas a la sociedad civil. 2, fomentar y premiar a las empresas que tengan políticas familiares o de relevancia familiar. Y 3, cortar el gasto político y aumentar el gasto social. Ese es mi compromiso con Chile. Ya, y ahí responde ambas en el fondo, porque ahí hay articulación también con el mundo privado. Con los pitutos. Perfecto. Nunca más un pariente de un parlamentario en un cargo público sin ir por alta dirección pública o por concurso público. Esos son los pitutos y el nepotismo que se tiene que acabar. Nunca más los privilegios para los políticos. Nunca más operadores políticos en el gobierno. Todo eso va a generar recursos suficientes para mejorar todas las políticas de infancia y educación. Bien, Carolina Goit, ¿cómo trabajamos todos juntos recuperando ese espíritu inicial con el que comenzamos el panel y su propio compromiso con la infancia? Sobre todo pensando en la relación con las empresas. Yo creo que primero es lo que sucede dentro de las empresas. Y ahí yo creo que todo lo que sigamos haciendo en materia de erradicar el trabajo infantil, y sobre todo de cuidar en el caso de los adolescentes. Hay situaciones ahí donde en las prácticas uno ve mayor riesgo de accidentes, todos los temas de seguridad respecto a lo que sucede al interior de las empresas. Lo segundo, esta dimensión que yo he puesto al principio, que es el niño dentro de su familia. Y ahí está el padre y la madre que trabajan y que tiene que ser incorporado con lo que sucede al interior de la empresa. Entonces, seguir avanzando en todas las prácticas de corresponsabilidad, que ha sido un área donde yo reitero mi compromiso. Me tocó incentivar esa discusión en el Parlamento cuando le entregamos a los padres el derecho a alimentación y que se converse con la madre, y hoy día eso es algo que está instalado. Y de hecho estamos discutiendo la posibilidad de la licencia para que papás y mamás puedan acompañar a sus niños con cáncer. Entonces uno dice cómo eso se enfrenta sin el temor de que por tener un niño con cáncer, porque voy a usar una licencia, pueda perder la pega. Para poner un ejemplo muy concreto. Yo creo que ahí hay un espacio muy fértil para poder trabajar. Cuarto es la ética respecto de la actividad empresarial en actividades dirigidas a los niños, la publicidad, el marketing. O sea, todos sabemos de lo que hablamos ahí. Y de repente hay prácticas de venta que atentan contra los niños, que vulneran a los niños. Creo que la ley de etiquetado es un buen ejemplo de cómo finalmente la ley obligó a mejores alimentos. Pero sabemos que estamos muy al debe al respecto. Lo cuarto es los niños comunitarios, y aquí no me refiero a los niños del Sename, sino a la responsabilidad que tenemos como comunidad. Y en eso creo que el espacio de trabajo conjunto con la empresa es fundamental. En las situaciones de conflictos ambientales, habitualmente son los niños y son las personas y los niños
en esto más pobres, los que más sufren, los que más son afectados. Y creo que esa dimensión también tiene que estar puesta. Y quinto, que esto tiene que ver también con mi compromiso como presidenta, es el Estado. Hay que partir por casa. Cuando uno habla del Estado empleador, y uno dice les podemos exigir a los privados, pero hay que partir dando el ejemplo respecto de buenas prácticas. Ahí dejar un desafío quizás, Carla. En la reforma laboral, uno de los pactos que no se echó abajo después de la presentación del Tribunal Constitucional y posterior veto a la ley, es un pacto especial para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, que es una invitación para las empresas, para conversar con los sindicatos en flexibilizar jornadas de trabajo, que puedan trabajar parte en la empresa, parte en su casa, pensando en facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Y yo dejo eso puesto, una ley que es un piso. La ley en todas las materias son un piso. Yo espero que vayamos mucho más allá de la ley, y eso tiene que ver con buenas prácticas, con acuerdos, con autorregulaciones que nos permitan en esto, que ojalá cumplamos lo que yo planteaba al principio, es una de las reglas del ejemplo de Islandia, que todos los niños puedan estar al menos 1 hora con sus padres. Pongámonos eso como objetivo país y colaboremos todos para eso. Bien, Blanquita, desde la candidatura de Sebastián Piñera, ¿cómo articulamos público-privado y cuál es el compromiso con la infancia? Bueno, no me quiero repetir con lo que hay consenso respecto al trabajo, el equilibrio de trabajo y familia, y también respecto a poner al niño en el centro. Sí, respecto a la empresa, yo creo que hay un tema que es muy importante, que es preocuparse y hacerse cargo de todos los niños que salen de residencia a la vida independiente. Hoy día estos niños no tienen ni una red, pocas veces tienen muy pocos estudios, y es difícil encontrar trabajo, y por lo tanto vemos como desgraciadamente en las encuestas de Cayo, en las encuestas que se hacen en las cárceles, vemos que hay niños hay personas que están en la cárcel o en situación de calle que han pasado antes por el Sename. Yo creo que la empresa ahí puede ser un aliado fundamental para acoger a estos niños y darles la dignidad que entrega el trabajo. Eso por una parte las empresas. Por otra parte, yo creo que le debemos como sociedad a nuestros niños un servicio de calidad. En ese sentido, las empresas están en la última tecnología, digamos, y en la última innovación de cómo hacer procesos de calidad. Yo creo que el Estado se debe evaluar, debe hacer programas basados en la evidencia, y yo creo que el mundo privado en ese sentido también tiene mucho que enseñarnos y mucho que apoyarnos para lograr mejorar todos nuestros procesos, que como sistema público, como decía Carolina anteriormente, estamos un poco entrampados en la burocracia, y que debemos funcionar más como los privados. Debemos mejorar nuestros estándares de calidad, hacerlos públicos y entregarles lo mejor que tengamos a nuestros niños, que son nuestro futuro. Bien, Marco Enríquez Ominami, para cerrar, lo mismo, pues. No, muy breve. Insisto en el factor de pobreza y desigualdad como elemento esencial en los temas de niñez y adolescencia. Ahí está lo principal, una política social que reduzca la pobreza y la desigualdad. En segundo lugar, el derecho al ocio, que en Chile está tan castigado, el derecho a vivir tu paternidad en el ocio en sentido amplio. Supone que los padres y las madres puedan tener más tiempo con sus hijos, supone un transporte público digno, un transporte interurbano, etcétera, etcétera. En tercer lugar, que los negros y los blancos vivan juntos. Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no se ha estudiado con los blancos. En Chile nuestros hijos estudian según la capacidad de pago, y creo que en infancia tenemos un sistema de hipersegmentación. Yo sueño, ya mi hija no lo logré, me gustaría que mis nietos estudiaran en mixtura. Se aprende más, hay estudios que lo demuestran. Y no va a haber infancia ni adolescencia posible, plena, si vivimos hipersegmentados. En cuarto lugar, en materia institucional, cumplí con un compromiso muy antiguo, la creación de una subsecretaría de niñez y adolescencia, que tenga brazos, uñas, dientes, que pueda avanzar. En último lugar, 2 cosas. El cumplimiento pleno de lo que adquirimos en 1990. La Convención de Derechos del Niño es espectacular, dice no a la pedofilia, no al abuso, que un niño sea informado. Dice cosas simples, cumplamos con lo que suscribimos como país. Por último, a lo empresariado pedirle también que haga un esfuerzo, que tomen ustedes la iniciativa. El Estado está desbordado, el Estado es pequeño. Son ministerios profundamente castrados, que no tienen los brazos que necesitan para avanzar. Dependemos de ustedes también. Ustedes acérquense y propongan en materia dual. Está en la experiencia alemana, yo propongo esa, pero ustedes tienen que avanzar. No pueden ser ustedes observadores, bien que nos presten el edificio, pasen a la acción, pero no desde la donación. Sean protagonistas del proceso, no solo desde el lucro, sino también desde la idea
de que ustedes son corresponsables del país que tenemos. Con más niños delincuentes, ustedes son menos felices. Van a ganar menos. A mí no me molesta que Telefónica gane dinero. No me molesta. Si es que eso no lo hace a costa de 94.000 niños trabajando hasta ahora. Y por último, un recado político. Porque tengo pocos minutos de televisión. Tuve 3 minutos los últimos 3 meses. Con lo cual, aprovecharé. Diputado Cast, el año 2008 fiscalicé a 32 diputados por contratar parientes. Usted no me apoyó. ¿Usted qué? Usted no me apoyó. Que no lo apoyó, dice. 32 diputados demostré que contrataban a sus primos. El actual presidente de la Cámara tenía a sus primos hermanos contratados. Y estuve solo en esa batalla, porque ahí había nepotismo, contrataban a sus parientes. Fíjate el chiste que tenían, es que uno decía, yo confío tan poco en la gente que tengo a mi primo de chofer, tengo a mi sobrino de secretaria, tengo a mi hermana para firmar los cheques. Ese es el nepotismo que había en la Cámara. Ya, pero tienen un punto de convergencia. Tienen un punto de convergencia. No peleen. Un familiar contratado, no tengo ningún He tenido 3 contratado. minutos, regálame mis 30 segundos. Pero es que me aludiste, po, Sí, hombre. para varios. Entonces, de No, pero para que lo apoye en la lucha en contra del La vida es muy nepotismo. difícil y a uno lo aluden el siempre. nepotismo. Ojalá nadie tuviera pariente en el gobierno. Por último, decirle a Beatriz Sánchez y Alejandro Guillén, podrán escaparse muchas veces en la Araucanía y en muchos debates, pero no es justo, no para mí, para sus adherentes no es justo que ustedes no estén acá. Era muy importante que ustedes estuvieran acá para que supiéramos de su propia voz. Tuvieron 2 fantásticas colaboradoras, felicitaciones, aprendí mucho, pero no me parece correcto que repitan el show de Bachelet de no participar en los debates. Le hace daño a ustedes mismos. Si ustedes ganan, van a pagar caro esta ausencia. Porque en los debates pasa esto, esta energía, en que yo aprendo de José Antonio. No estoy de acuerdo, pero lo escucho. Aprendo de Carolina, aprendo de ustedes. Pero un respeto a usted y a la democracia es que los candidatos se hagan presentes. Porque la Araucanía era el cumpleaños del suegro. Quiero decir, porque en la Araucanía estábamos de vacaciones con Beatriz. Creo que hay un límite. Es hora de que ustedes se hagan presentes en los debates. No por mí. Yo marco 2, 4, 12%, lo que ustedes quieran. Pero acá estoy. Porque amo este país y voy a luchar para ser presidente de Chile. Muchas gracias a ustedes por Bien, este debate. agradecemos esa presencia. Muy corto al cierre, Mabel, la articulación con el mundo privado para la candidatura de Alejandro Guillén, aunque Marco Enrique tenga sus aprensiones, que no es el propio candidato el que lo dice. Sí, bueno, reiterar de lo que señalé en un comienzo, aquí se trata no de una candidatura solamente en términos personalistas, sino que aquí hay un equipo de trabajo y también es necesario conocerlo. Acojo, por supuesto, y estoy segura que Alejandro Guillén también acoge la interpelación que se le hace respecto a la ausencia, pero me parece que lo fundamental acá son las ideas, porque finalmente acá lo que venimos a hacer es a debatir ideas y ver en qué es lo que estamos de acuerdo y cómo lo vamos a hacer, porque estamos a menos de 3 meses de una elección que puede significar continuar con una política de reformas que se ha instalado en este gobierno, pero también podría significar el paralizar y el retroceder. Claramente esta candidatura no está por paralizar ni retroceder, entonces me parece que mientras más seamos los que estamos detrás, apoyando, educándonos, aprendiendo y debatiendo, incluso a este nivel, porque yo creo que tanto para Blanquita, para mí ha significado un poco eso, ¿no? Estar acá con los candidatos presidenciales ha significado un gran desafío, ¿no? Estar asentados, digamos, al igual con ustedes. Me parece que, y para cerrar, me parece que nosotros necesitamos sinceramente que UPI crezca y que este ejemplo que hoy día, esta invitación que hoy día se ha proporcionado acá, que efectivamente ha tenido gran audiencia y que además se está transmitiendo vía streaming, sí, es necesario que crezca y que no sean solamente las empresas que aparecen y que son parte de esta alianza multisectorial, sino que sea una invitación a más empresas a que se sumen. Y quiero solamente dejar 2 cosas que me parecen súper relevantes, porque cuando hablamos de corresponsabilidad, claro, yo estoy súper de acuerdo con la corresponsabilidad parental, pero a mí me parece que a lo mejor podríamos introducir una especie de corresponsabilidad entre empresa y trabajadores. ¿Por qué lo señalo? Porque resulta que cuando se hacen, por ejemplo, y no es para salirme del tema, pero sino que tiene que ver directo en relación con los niños, es que cuando los trabajadores en sus negociaciones colectivas van a hablar con las empresas respecto, por ejemplo, los beneficios para los hijos que están estudiando, hay trabas. No en todas. Hay muy buenos ejemplos, hay muy buenas empresas que efectivamente tienen muy buenos convenios y contratos colectivos con sus trabajadores, pero hay otras que no.
Hay otras, por ejemplo, en que cuando el sindicato en negociación colectiva va a plantear el tema, por ejemplo, sabe que hay situaciones de trabajadores o trabajadoras que tienen hijos o hijas enfermos y que necesitan, por tanto, esa licencia o ese permiso o ese cuidado más allá de los 2 años, entonces resulta que también hay trabas. Bien. Entonces ahí es donde yo creo que tiene que haber un compromiso de parte del sector empresarial. Bien, son terrenos en los que se puede avanzar. UPI ya lleva 5 años trabajando en esto, con sus empresas en esta alianza multisectorial. Es un orgullo eso, hay metas concretas, se está trabajando para el maltrato infantil, para la violencia, ojalá ir erradicando esos flagelos que afectan a nuestros niños. Y por eso ha sido valioso este espacio, creo yo, donde podríamos estar mucho más rato conversando, pero en virtud del tiempo también vamos a ir cerrando. Yo le quiero agradecer muchísimo a José Antonio Cast, a Carolina Goit, a Marco Enríquez Ominami, a Blanquita Honorato, a Mabel, gracias por haber estado con nosotros hoy día y los quiero pedir además que ustedes plasmen este compromiso que tienen con la infancia en este dibujo que tenemos ahí con nuestros niños. Quiero pedirles una firma para ir sellando este momento y agradecer que nos hayan acompañado. Les damos un fuerte aplauso, les agradecemos y los invito a este lado entonces.